Estamos de vuelta en Mesa Central, estamos por la pantalla del 13, por supuesto, en todas nuestras plataformas y también en simultáneo con Tele 13 Radio, en la transmisión de esta mañana. Y lo prometido, el ahora diputado independiente Pablo Vidal. Diputado, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenos días. ¿Cómo se siente con el rótulo de diputado independiente? Acostumbrándome a ese rótulo lo presento como. Porque se fue esta semana de Revolución, o se conoció más bien que había firmado la renuncia a Revolución Democrática, el partido que ayudó a fundar hace prácticamente una década. También la diputada Natalia Castillo tomó el mismo rumbo en lo que se puede considerar una semana media horrible para el Frente Amplio, ¿no? Las primarias que no les fue demasiado bien, después lo de ustedes en Revolución Democrática, lo del Partido Liberal de Vlado Milosevic. Ayer, mala semana para el Frente Amplio, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente no es una buena semana, no solo para el Frente Amplio, en general para el conjunto de la oposición y para la política chilena. Yo creo que además de las decisiones que algunos tomamos respecto de nuestra participación, en mi caso en un partido y en el caso del Partido Liberal de la coalición, lo que vimos el domingo pasado llama a una profunda autocrítica de toda la oposición. Nosotros vimos que participó algo así como el 2,8% del padrón en las primarias, cuando el 4% del padrón electoral hoy día milita en algún partido político. O sea, es tan profunda la crisis de los partidos políticos actual que ni siquiera fueron capaces de llevar al 100% de sus militantes a las urnas. De quienes alguna vez firmaron una ficha, digamos. Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar en lo inmediato para despejar ese asunto? ¿Usted sigue en el Frente Amplio? Lo que yo observo hoy día de la situación tanto del Frente Amplio como de la oposición en general es que es necesario un debate mucho más profundo respecto a una reconfiguración de la oposición. Si hay algo que a mí me llevó a tomar la decisión es que creo que hoy día lo que Chile espera es una propuesta alternativa a lo que Chile ha sido durante estos 4 años de un pésimo gobierno. Y pensando en que el próximo año no solo se va a elegir la Convención Constitucional y los gobiernos locales, sino que también se va a elegir un nuevo gobierno, ¿cuál es la alternativa que desde la oposición se está construyendo para poder ofrecer un nuevo horizonte para Chile? Y ahí yo creo que ni el Frente Amplio ni las otras coaliciones que existen hoy día en el mundo de la oposición están dando respuesta suficiente a esas expectativas y a esos sueños que tiene el pueblo de Chile. Ya, pero en la práctica, usted hay que considerarlo, a Natalia Castillo también, no sé si puede hablar por ella, ¿hay que considerar los diputados frente amplistas o independientes a secas? Agradezco tu pregunta. Cualquier cosa respecto a la diputada Castillo, por supuesto, se lo tienen que preguntar a ella. ¿Ya? En mi caso, yo hoy día soy un diputado independiente, observo lo que está decidiendo y haciendo el Frente Amplio y yo he dicho, hay ciertas líneas y cierto camino que si el Frente Amplio emprende yo no lo puedo recorrer con él. ¿Qué le parece lo del Partido Liberal? Me parece una decisión que fue bastante anticipada. Me imagino que a nadie, ni en el Frente Amplio ni en el país, le causó sorpresa. El Partido Liberal manifestó en reiteradas ocasiones su incomodidad con lo que yo considero es un estrechamiento de la propuesta original del Frente Amplio, en términos políticos, en términos de convocar a las grandes mayorías políticas y sociales de Chile. Creo que se ha ido dejando cada vez más en manifiesto que en el país hay una especie de vacío. Creo que hay una generación completa de jóvenes que han estado en Chile estudiando en el extranjero, que han estado construyendo una visión respecto del futuro del país, que no se sienten representados hoy día ni por Chile Digno, ni por el Frente Amplio, ni por Vía Constituyente, pero que evidentemente responden a un mundo progresista. Entonces, creo que ahí, en ese mundo, en ese espacio, probablemente hay una conversación que dar. Es interesante el debate que se ha dado sobre la estrechez. Me lo comentaba un diputado que sigue en Revolución Democrática esta mañana. Me dice que cuál sería la estrechez si a la Convención Constituyente hoy estaría yendo Revolución Democrática o el Frente Amplio que queda, digamos, con algunos descolgados del Partido Socialista, con el Partido Comunista, con los regionalistas verdes, es decir, con una coalición más amplia que la que presentaron en el 2017. ¿Cuál es la estrechez entonces? Yo creo que esa es una mirada optimista, voluntariosa quizás de la situación actual. Claro, o sea, si es que efectivamente eso es así, lo veremos el 11 de abril en las urnas y probablemente fortalecerá la propuesta que el Frente Amplio lidere en ese momento. Yo tengo la impresión de que no es así. Yo tengo la impresión de que focalizar los esfuerzos del Frente Amplio solo en un sector de lo que hoy día es la oposición es un problema para el desafío mayor, que es cómo logramos, insisto, ofrecerle un proyecto de mayorías a Chile. Si mi problema, y algunos lo han manifestado en estos términos, su problema es que el Frente Amplio se junte con el Partido Comunista, bajo ningún punto de vista ese es mi problema. Y de hecho creo que en muchos sentidos el Partido Comunista da más garantías de gobernabilidad incluso que el propio Frente Amplio. Yo creo que el problema es... O sea, ¿usted entiende que sin el Partido Comunista no llegan a ser gobierno? Yo espero que si hay una propuesta alternativa de la oposición para poder liderar un próximo gobierno, ahí estén todos los sectores, por supuesto el Partido Comunista. Usted no quiere ser de oposición para toda la vida, por decirlo así. Es que ese es el principal énfasis que yo le pongo, al menos a mi definición. Mi mayor obsesión hoy día es que podamos construir una propuesta de mayorías. Las grandes mayorías políticas y sociales en Chile se han manifestado desde el 18 de octubre en adelante con un diagnóstico que al menos desde el Frente Amplio trajimos con mucha claridad en el año 2017 con el liderazgo de Beatriz Sánchez.
de la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez. Y hoy día otros sectores de la oposición que en ese momento se burlaban de nuestras propuestas asumen como propia esa necesidad. Por lo tanto, yo creo que hoy día es el momento de más bien dejar de pasarnos culpas por el pasado y empezar a construir ese futuro. Pero ya que lo menciona, ¿qué piensa de los liderazgos del Frente Amplio? ¿Qué piensa del liderazgo de Beatriz Sánchez? Hoy día Vladimir Mirosevic cuenta en una entrevista en La Tercera, se me olvidó el autor, así que por eso no lo menciono, pero dice que Beatriz Sánchez intentó hacer una lista unitaria y que el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, fue a su casa y que no pasó nada, que no se pudo hacer porque no hubo piso. ¿Qué piensa de los liderazgos en el Frente Amplio? Yo creo que no hay una persona más comprometida y convencida hoy día en el Frente Amplio de la importancia de la unidad que Beatriz Sánchez. Yo admiro muchísimo el liderazgo de ella. Pero, pero no está liderando, o sea, digo, no está consiguiendo. Ha hecho todo lo que ha podido y por eso es que también algunos terminamos tomando las decisiones que tomamos, porque pareciera ser que hay una fuerza al interior del Frente Amplio que impide dar ese giro necesario hacia la construcción de mayoría. ¿Y eso incluye el liderazgo de Giorgio Jackson, que es por lejos el diputado más notorio, más emblemático de la Revolución Democrática? O sea, en particular, mi cariño y admiración por lo que ha hecho Giorgio durante todos estos años se mantiene intacto y no tengo ninguna duda que en cualquier camino de futuro, tanto el liderazgo de Gabriel, como el de Giorgio, como el de Beatriz, son indispensables para el futuro de Chile. Ya, lo cual es muy prudente porque a la vuelta de la esquina puede tener puede volver a hacer una coalición, pero desde el punto de vista del análisis político le estoy preguntando, ¿el liderazgo lo ejerció Giorgio Jackson en esta vuelta? Porque no se le ha escuchado. Yo desconozco si hay una decisión o más bien un momento político que ha hecho que Giorgio asuma un rol distinto. No tengo ninguna duda de la convicción que Giorgio tiene respecto a la necesidad de que Chile tenga un Estado más moderno, que tenga no solo garantía en términos de bienestar, sino que también de desarrollo y crecimiento económico. Será el momento en que él lo diga, cuál es la forma en que va a asumir ese liderazgo. Pero Pablo, si se van dos diputados importantes del partido, es la crisis más profunda que tiene la Revolución Democrática en su casi década de trayectoria. Digo, el liderazgo principal, el liderazgo natural del partido debería tener una palabra y debería tener alguna acción, ¿o no? Me imagino que tendrá que hacerlo puertas adentro en estos momentos y no voy a darle yo lecciones si tomé una decisión de dar un paso a un costado, y por respeto y por cariño a esa militancia y a esa dirigencia es una conversación que tienen que tener ellos. Estamos con el diputado Pablo Vidal, que acaba de renunciar a Revolución Democrática, o más bien acaba de conocerse, que renunció bien prudentemente, porque si no le hubieran echado la culpa de lo que pasó en las primarias, ¿no? Si se hubiera sabido antes de las primarias. Sí, en la política hay una cosa que son las acciones y otra la comunicación. Nosotros, al menos yo, presenté mi renuncia el día 19 de noviembre, pero consideré prudente no comunicarla sino hasta esta semana. A no contaminar el proceso. Claro, había un proceso que estaban ocurriendo entre medio que era bueno que no se contaminara. ¿Qué es lo que queda entonces ahora? ¿Unirse al lado oscuro de la fuerza? Porque ustedes llegaron a la política criticando a la concertación, criticando a la nueva mayoría, siendo bien mordaces, bien duros con ese mundo. Por eso lo llamo el lado oscuro, digamos, porque para ustedes capaz que haya sido el lado oscuro de la fuerza. ¿Ahora se va a tener que unir con ella? O sea, no solo la crítica que nosotros hicimos fue muy fuerte, muy intensa a lo que fue el rol de los partidos de la concertación durante los gobiernos que ellos lideraron, sino que yo sostengo la crítica a aquello, pero pienso hoy día, en el momento en el que el país está viviendo, donde lo que tenemos al frente es un proceso constituyente inédito y fundamental, no solo para corregir aquello que no se hizo bien durante las últimas 4 décadas, sino que para empezar a cimentar las bases del desarrollo del Chile de las próximas décadas, y digo, bueno, pienso en lo que viene a la concertación y sostengo la misma crítica que hemos hecho siempre, pero pienso en el futuro y digo, hay ahí también ideas y un ideario conjunto del progresismo, del socialismo, de la socialdemocracia, con el cual necesitamos dialogar, y hay liderazgos también ahí, jóvenes con los cuales yo quiero construir esa alternativa de futuro. Yo no me imagino un futuro sin una conversación con gente como Karina Delfino, como la diputada Chicardini, el diputado Santana, el diputado Raúl Soto. Hay una cuestión generacional que tenemos que asumir nosotros. Hay una responsabilidad que una generación... Ahí también está José Miguel Insulza. Es que eso te iba a decir, hay una generación mayor que tuvo una responsabilidad en el Chile de la transición hacia la democracia, a la cual le agradecemos el rol que jugaron, pero mi impresión es que son nuevas generaciones las que tenemos que asumir ahora el rol de lo que nos toca de aquí hacia el futuro. Creo que es el momento de que esas nuevas generaciones asuman el protagonismo, no solo en los partidos donde hoy día lo tenemos, más bien cercano al Frente Amplio de la izquierda, sino que también en la centroizquierda. Ya, pero así como usted no le da lecciones a la Revolución Democrática, porque ya no está en el partido, tampoco le puede dar a los partidos de la ahora Unidad Constituyente. ¿Qué pasa si el Partido Socialista elige a José Miguel Insulza de candidato presidencial? Yo no pertenezco hoy día a Unidad Constituyente. Mi salto no es, yo no me he ido de RD hacia Unidad Constituyente. Pero está promoviendo una alianza amplia que lo incluye a ellos. Pero con un primer paso que se trata del proceso constituyente, donde lo que importan no son los nombres de las personas, sino que cuáles son los compromisos políticos y programáticos que vamos a hacer de cara al futuro. Si al final la pregunta es,
¿Cómo vamos a lograr garantizar esos derechos sociales que hoy día el pueblo de Chile exige? En un próximo gobierno que además tenga un compromiso verdadero y fehaciente con los derechos humanos, que no volvamos a ver los atropellos que hemos visto durante este último año con el gobierno del presidente Piñera, que no volvamos a tener un gobierno de Chile Vamos, sino que un gobierno que apueste desde una mirada progresista también al desarrollo económico, a la garantización de derechos, pero también con oportunidades para el desarrollo de una industria, por ejemplo, que se inserta en la cuarta revolución industrial. Yo creo que de verdad esos desafíos requieren de una conversación que es profundamente generacional. El Partido Comunista dice que para garantizar eso, que el partido identifica con lo que está pidiendo la calle, hay que rodear a la Convención Constituyente de movilización de masas. ¿Qué le parece? Que es lo que dijo Guillermo Tellier el viernes cuando inauguró el Congreso que se está desarrollando este fin de semana. ¿Qué es lo que piensa usted de eso? Yo en particular no le tengo ningún temor al movimiento social, por el contrario, mi expectativa es que el movimiento social no se duerma. O sea, si Chile despertó fue porque la gente salió a las calles a manifestar su descontento, y mientras eso siga ocurriendo va a ser bueno para la política chilena y para que ojalá la Convención Constitucional incorpore herramientas de participación directa de la ciudadanía en la democracia, con mecanismos vinculantes, con presupuestos participativos. O sea, mi expectativa es que exista movilización social y ciudadana para fortalecer la democracia. Lo que pasa es que parece que algunos en Unidad Constituyente se imaginan el edificio del Congreso Nacional aquí en Santiago como rodeado por las hordas, porque reaccionaron de manera pésima a ese comentario. Es que a mí no me gusta la caricatura que se trataba de instalar desde ciertos sectores de la derecha y también a veces de los medios, de que la movilización social es sinónimo de violencia. Eso es falso. Los hechos de violencia tienen que ser siempre aislados y condenados, pero la movilización social enriquece la democracia. Por lo tanto, yo sí tengo una expectativa de que sigan ocurriendo cabildos ciudadanos, que sigan fortaleciéndose las organizaciones comunitarias. Sin la organización comunitaria, ¿cómo se enfrentaba a la pandemia? Histórico, movilización de masa, ¿no es eso que me está diciendo usted, digamos? No, yo lo que estoy movilización pensando... de masa no son cabildos abiertos. En Chile se destruyó... ¿Qué es la frase del Partido Comunista? O sea, en Chile, con la doctrina impuesta por Jaime Guzmán, con esta constitución, lo que observamos es que se destruyó el tejido social, y lo que necesitamos es la reconstrucción de ese tejido social. ¿Cómo se hubiese enfrentado a los sectores populares esta pandemia si no hubiese sido gracias a toda la organización comunitaria que paró ollas comunes? Eso también es movilización social, y yo espero que eso se fortalezca en el Chile del futuro. Sin duda que es movilización social. Lo que le pregunto es por la movilización de masas, que dice el partido, que hay que rodear la Convención Constituyente con movilización de masas. O sea, yo no sé si... suena como los fuertes rodeados de... Bueno, pero eso puede ser leído de distintas maneras, pero si usted me pregunta a mí, ¿hay un hito más democrático y esperanzador en el Chile reciente que la marcha más grande, que fue el 25 de octubre del 2019, donde vimos más de 1 millón de personas en las calles de Santiago y en distintos lugares del país? Eso fue realmente una expresión democrática hermosa para nuestro país. ¿Y usted con el Partido Comunista también tiene miedo de que la Convención Constituyente se vuelva una cocina, esta cosa como de que donde los acuerdos son denostados, donde las negociaciones son denostadas? No, yo creo profundamente en los mecanismos institucionales para el fortalecimiento de la democracia, y en ese sentido lo que yo espero es que la Convención logre dar una prueba de la blancura el 11 de enero, cuando los distintos sectores de la oposición, y ahí también aquí hay una responsabilidad para la derecha, permitan que a esas listas de candidaturas convencionales constituyentes llegue el mundo independiente, lleguen los dirigentes sociales, que lleguen señoras dueñas de casa comunes y corrientes, que llegue el Chile, que ojalá el 11 de abril, cuando vayamos a elegir a nuestros representantes para la Convención, podamos tener un fiel reflejo de la diversidad de Chile. Por eso estamos peleando, por ejemplo, los escaños para los pueblos indígenas. Es fundamental. Pero con pueblos originarios, con la señora dueña de casa, con el señor dueño del kiosco y con el político profesional, de todas maneras hay que hacer acuerdos, ¿o no? Por supuesto. Pero los acuerdos son denostados. Le llaman cocina, por eso le pregunto si usted está de acuerdo. No, yo no creo que la Convención sea, por definición, una cocina. La responsabilidad le cabe hoy día a los partidos políticos y a quienes hoy día tenemos roles de representación, de garantizar que lleguen candidaturas que representen a Chile. ¿Cuál es el tema? Es la legitimidad. La gente tiene que observar a los 155 representantes, más los escaños para los pueblos indígenas, y decir, ahí está representada todas las visiones de Chile. Si logramos aquello, la gente va a tener la esperanza de que los acuerdos que se alcancen en esa convención van a ser acuerdos que representan a Chile en su conjunto. Ahí se juega buena parte del éxito del proceso constituyente. Ya, pero yo no quiero hacer del Partido Comunista el emblema de esta conversación, digamos, pero usted como que no está, o sea, no está en desacuerdo con nada en ese sentido. ¿Cuál es el problema entonces con hacer un polo de izquierda clásico, un polo de izquierda realmente de izquierda, y que vaya por superar el neoliberalismo como plantean muchos? Que yo tengo la impresión de que la construcción de ese polo tiene un carácter minoritario hoy día en el pueblo de Chile. Yo tengo la impresión... ¿Que no llegaría a ser gobierno nunca? Yo creo que no, solo por ningún motivo, no alcanza. Yo creo que hoy día, bueno, si es cosa de ver lo que pasó el domingo pasado. Insisto, el 97% de la población no fue a votar a las primarias.
La gran mayoría de las personas que hoy día se sienten identificadas con las ideas progresistas o socialdemócratas no militan en ningún partido político. Y a esas personas tenemos que convocarlas a la construcción de una propuesta de futuro. Por lo tanto, mi impresión no tiene que ver con que ser de izquierda es malo, si yo me paro desde la izquierda, si mi formación política es desde la izquierda. Si mi punto es, creo que nos equivocaríamos mucho si solo nos juntamos con quienes piensan igual a nosotros. Tenemos que hacer un gesto y una demostración de que queremos construir mayorías amplias incorporando otras visiones. La pregunta es, déjeme citarle a la diputada Castillo, también independiente ahora, le pregunta a Jorge Arellano en la tercera de ayer. Le pregunta si va a repostular a la Cámara, cuál va a ser su futuro, y ella dice, no descarto nada, pero mis energías van a estar concentradas en que el próximo gobierno no lo gane la derecha. Es una cita, pero la verdad es que trasunta toda la entrevista, la idea de que no sea Lavín el próximo presidente, por poner un nombre. ¿Es suficiente para ganar una elección presidencial el hecho de plantearse anti algo? No. Y siempre ha sido mi gran dificultad con el Frente Amplio, es que yo creo que a veces nos quedamos muy cortos en el diagnóstico, pero no nos avanzamos inmediatamente en la propuesta y en la visión cómo se repara ese diagnóstico. Y lo que yo observo es que el proceso constituyente es una oportunidad única e histórica para poder transformar todo nuestro diagnóstico y toda nuestra crítica en una construcción de propuesta para el futuro. Y ahí es donde yo digo, no bastan solo algunas de las visiones que hoy día están en lo que se llama la oposición, que en estricto rigor es hoy día un desorden absoluto. Ese desorden tiene que en algún momento decantar en ideas, que poco se está hablando de ideas en esta semana. Quiero dar dos ejemplos. En esta misma semana se tuvo que aprobar un nuevo retiro del 10%, porque si no, no le llegaba tranquilidad a las familias que han tenido que enfrentar esta crisis con sus propias uñas. Y esta misma semana, en estos días, vimos cómo un gobierno profundamente irresponsable fomentó unos viajes a través de un programa del Senatur para adultos mayores, y tenemos casos hoy día en Pudahuel, en Renca, de adultos mayores contagiados con COVID, porque tenemos un gobierno que sigue sin entender la dimensión de esta crisis. Entonces, ya, pero no estamos hablando de ideas en ese caso. Eso es lo que estoy diciendo. Mira de lo que estamos hablando. Eso es lo que estoy diciendo. Ya. El debate político hoy día está vacío de ideas. ¿Quién está hablando de cuál va a ser el mecanismo en el cual le vamos a garantizar desarrollo económico a Chile, pero que no vamos a volver atrás en términos de la lógica del extractivismo de los recursos naturales, que no agrega valor a esos potenciales? ¿Dónde vamos a hablar de la nueva reestructuración a la carga tributaria? Si este gobierno llegó proponiendo bajarle el impuesto a los que más tienen. Pero ¿no será que los temas incómodos se esquivan? Porque en la práctica, ¿qué puede unir a gente que está por la nacionalización de los fondos de pensiones con gente que está por una reforma al sistema de pensiones? ¿Qué une? Lo une absolutamente la convicción de que las pensiones no pueden depender única y exclusivamente del ahorro personal, sino que tienen que ser una garantía para que las personas mayores puedan al menos comprar sus medicamentos. O sea, estamos viviendo en una crisis donde, mira, a propósito del debate del 10%, pocas personas lo dijeron. El debate respecto del pago de impuestos por el retiro del 10% significaba que las personas que ganaban sobre 680.000 pesos iban a tener que pagar impuestos. Sí. Esas personas corresponden al 20% de la población de trabajadores en nuestro país. O sea, más del 80% de los trabajadores en Chile ganan menos de 700.000 pesos. Como ingreso individual, exactamente. Estamos viviendo en una crisis de ingreso profunda, y por eso la gente está endeudada como está. Y al final, ¿para qué ha sido utilizado los retiros del 10%? En su gran mayoría para pagar deudas. Tenemos una población con un problema de salud mental gravísimo. Entonces, al menos a mí, no me conforma el pensar que tenemos que construir hacia 5 o hacia 9 años más y permitir que 4 años más de un gobierno de la derecha sigan a cargo del país. Es urgente que asumamos, insisto, con sentido de urgencia, la responsabilidad de construir una alternativa para Chile. Estamos a menos de un año de esa elección. Así es. ¿Tiene tiempo? Yo creo que el tiempo está, lo importante es que esté en la voluntad. Sí, ¿ah? Sí. ¿Está bien optimista? Yo soy un esperanzado endémico. Hay muchos que plantean que tras esta crisis del Frente Amplio, lo que se deriva es una discusión respecto a qué es ser de izquierda y qué es ser de centro izquierda finalmente. ¿Qué significa ser? Usted dice, yo me paro en la izquierda. ¿Qué significa eso realmente? En términos de proposición. Sí, yo me paro del lado de los trabajadores, yo me paro del lado de las grandes mayorías sociales, me paro del lado de las personas que he conocido toda mi vida. Porque ya, pero eso sí tiene que traducirse en políticas públicas. Yo lo entiendo. O sea, ya, vamos del lado de los trabajadores, pero ¿qué significa? ¿Cómo subimos los sueldos? Una persona, en mi caso, que no nació en una cuna de élite, sino que más bien nací en un barrio popular, en la comuna de Estación Central, me tocó ver cómo a mis compañeros el baile de los que sobran se hizo una realidad en su salida del colegio y no tener las oportunidades que necesitaban. Está cumpleaños Jorge González, ya que lo mencioné. Un abrazo grande a Jorge, tremendo. Por lo tanto, para mí, se construye desde la dignidad que le garantiza el Estado a las personas el piso mínimo sobre el cual construimos las oportunidades. Si la gente no solo está cansada de los abusos del mercado, también está cansada del maltrato por parte del Estado. El Estado no le ha dado condiciones mínimas de vida a las personas. Hoy día en Chile tú naces en la comuna de La Pintana, en la comuna de Renca, y tienes garantizado que vas a vivir en promedio 10 años menos de vida que una persona que nació en Las Condes y Vitacura. Y que muy probablemente va a ser pobre. De acuerdo.
La pregunta es cómo cambia esa realidad desde el punto de vista de la política pública. En mi opinión, un gobierno de izquierda. En mi opinión, lo que el proceso constituyente tiene como responsabilidad es sentar las bases de un Estado que abandona la lógica subsidiaria, sino que se transforma en un Estado de bienestar, garante de derechos y luego con un gobierno que tenga una estrategia de desarrollo seria, en un nuevo modelo de desarrollo que tiene que ver con, insisto, la inserción de Chile en la cuarta revolución industrial, pero también con lógicas distintas en términos ambientales, en términos comunitarios. Estamos hablando también de aumento en los sueldos de las personas. Ya, no lo estoy metiendo en una carrera presidencial porque solo uso la figura para la pregunta. ¿Un gobierno suyo sería un gobierno entonces muy distinto a los gobiernos de la concertación, a los gobiernos que la centroizquierda ejecutó en los años anteriores? Es muy complicado el juego que me haces, pero si me preguntas a mí, veo que el último intento serio que se hizo en Chile por tratar de reformar esas bases que generan injusticia fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y vimos como desde adentro de su gobierno fue torpedeado, y yo espero que podamos construir una mayoría lo suficientemente amplia, política y social, para que el próximo gobierno, sea quien sea lo lidere, de verdad tenga la fuerza para empujar esos cambios que quedaron pendientes y, insisto, los desafíos del futuro. O sea, un nuevo gobierno que derrote a Joaquín Lavín, un candidato de derecha, un gobierno progresista, ¿sería un gobierno parecido al de la nueva mayoría? No sé si parecido al de la nueva mayoría, pero sí con esa impronta, sí con esa convicción de que hay que hacer transformaciones profundas. ¿O a alguien le cabe duda que el próximo gobierno se va a tener que hacer cargo de una reforma estructural a la salud y al sistema previsional? Si ese gobierno trató de hacerlo y era con un proyecto mucho más tímido que el que hay ahora, que está promoviendo ahora Piñera, digamos. Absolutamente. Si hoy día uno piensa en la reforma a la salud, el piso mínimo de un seguro único de salud para toda la población, es desde ahí donde parte la conversación. Ok, hay un momento cultural distinto y político distinto, de acuerdo. Pero si ese es el ejemplo... No entiendo. Si ese es el ejemplo de un gobierno de izquierda o un gobierno progresista. No, lo que pasa es que a mí me cuesta pensar que en 4 años un gobierno va a poder hacerse cargo de todos los desafíos de 4 décadas de injusticia en nuestro país. Por lo tanto, lo que hay que pensar es hacia dónde queremos llegar, cuál es el recorrido que queremos hacer para sacar a Chile de la situación actual de desigualdad y ponerlo en las puertas del desarrollo. Por lo tanto, hay que definir los pasos, cuáles van a ser las reformas más urgentes. Yo observo que una reforma previsional para poder garantizar pensiones y una reforma a la salud tienen cara de ser las principales urgencias, pero eso tiene que estar acompañado de la implementación de una nueva constitución y de un nuevo modelo de desarrollo que genera riqueza. Si no puede ser, este debate que dimos esta semana sobre los impuestos es muy decidor respecto a la crisis que tenemos. Necesitamos que los que verdaderamente más ganan se pongan con más, pero no podemos seguir viviendo en un país donde el 80% de la población gana menos de 700 lucas. Esa es una crisis. ¿Cómo se suben los sueldos? Los sueldos se suben primero generando oportunidades económicas. Yo me imagino un país que le abre las puertas a todas las empresas internacionales y nacionales que quieran agregar valor a los recursos, pero con estándares ambientales y comunitarios completamente distintos a los que hemos vivido hasta ahora. Y para mí me parece que ahí hay que abrir las puertas a empresas que vengan a capacitar a nuestros jóvenes, que vengan a invertir en nuestro país, que generen programas de educación. O sea, hay una generación de oportunidades. Tú sabes la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que hoy día están fuera del sistema escolar. Si no les generamos oportunidad a ellas, vamos a tener un problema. Y desde el punto de vista de la ley, desde la gobernanza, hay que subirle la exigencia a la empresa. Yo no me imagino un país con un sueldo mínimo por debajo de la línea de la pobreza. Es desde ahí donde deberían sentarse las bases de ingresos de nuestra población. Ya, lo que pasa es que ahí es donde el debate al interior del progresismo es muy desordenado, como dijo usted mismo, porque hay algunos que piensan que hay que renacionalizar todos los recursos naturales y que se vayan todas las empresas extranjeras porque precisamente han sido, como dice usted, extractivistas y no han aportado valor, independientemente de los impuestos y el royalty que hayan pagado. Es que no han pagado prácticamente nada de impuestos ni de royalty. Se han rellenado los bolsillos a propósito de los recursos naturales que le pertenecen a todo un país. Royalty han pagado, impuestos también. Pero es que en Chile no existe un verdadero royalty, lo que existe es un impuesto a la producción que ellos desarrollan, no al control que tienen respecto a nuestros recursos. Yo sí creo que hay que recuperar el control de los recursos estratégicos de nuestro país, pero no en ningún caso cerrarle las puertas a la inversión extranjera que venga, por ejemplo, a agarrar el litio que nuestro país produce y generar acá las baterías o los nuevos productos tecnológicos que puedan desarrollarse con esos recursos. Puertas abiertas a todas esas inversiones, pero el control de los recursos estratégicos del país, por supuesto que tiene que definirlo el Estado en su conjunto con el pueblo de Chile. ¿De una manera distinta a la que está...? Absolutamente distinta. La lógica de las concesiones que tenemos hoy día, para lo único que ha servido es para los abusos de ciertas empresas que se han apropiado de esos recursos y han hecho lo que han querido y han corrompido a la clase política. Lo hemos visto con el caso de SQM y otras tantas empresas. Eso no se puede repetir. El diputado Pablo Vidal, ¿cuál va a ser su futuro desde el punto de vista político? Yo sé que estaba viendo el duelo de salir de un partido recién, digamos, pero ¿cómo lo ve en el futuro? Mi casa va a seguir siendo la izquierda chilena y
todo mi esfuerzo y toda mi energía los voy a poner en los próximos días en tratar de reconfigurar ese espacio que yo siento está lleno de independientes hoy día con muchas ganas de colaborar en la construcción de una propuesta para el futuro de Chile y ojalá humildemente apoyar tanto al Frente Amplio, a Chile Digno, a Unidad Constituyente, a que conversen. Tú lo has visto en las últimas semanas. ¿Cuántas reuniones han sostenido para hablar respecto de cupo y candidatura? Muchas. ¿Cuántas reuniones han tenido para hablar de ideas? Muy pocas. Yo creo que ahí es donde hay que poner la prioridad. ¿Pero no va a formar un movimiento? ¿No se va a meter a otro partido por ahora? No salí de Revolución Democrática para firmar hoy día por otro partido. Hoy día me sumo al 96% de los independientes que hay en Chile. El diputado Pablo Vidal esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Quiero ser constituyente, nuestra sección de cierre en Mesa Central, al regreso de la pausa por el 13 y por Tele 13 Radio.